El próximo domingo, 20 de diciembre, viviremos la jornada electoral más decisiva de los últimos años. Estamos viviendo la campaña electoral más estimulante también de los últimos 30 años. El bipartidismo tradicional parece hacer aguas, emergen nuevas formaciones políticas y la sensación es que todo comienza de nuevo, todo se reinicia. Buenas noches, bienvenidos al debate de Paralelo 36. ¿Recuerdan un día de mayo de 2011? 15 de mayo de 2011. Probablemente es el detonante, el comienzo de lo que culminará el 20 de diciembre, este domingo próximo. Una reactivación de las energías políticas y democráticas del conjunto de la sociedad, un empoderamiento de nuevo de la ciudadanía en el escenario más crítico de los últimos tiempos, de la historia reciente, con una crisis económica, con unas cifras de paro, con unas cifras de desahucios, con unas cifras de desigualdad. La ciudadanía sale a la calle, recupera el protagonismo de la política y para la política, en defensa de la democracia. De esas cosas vamos a hablar esta noche con nuestros invitados, de esta campaña electoral que termina, faltan ya muy poquitas jornadas, termina el próximo domingo. Hablaremos también de algunas posibles prioridades de la legislatura que comenzará a partir de este domingo 20 de diciembre. Enseguida les presento a las personas que van a formar el panel de debate con nosotros esta noche y que son Nale Ontiveros. Bienvenida, Nale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Nale es periodista, coordinadora de ATAC Televisión y colaboradora de diferentes medios de comunicación, Le Monde Diplomatique, entre otros. Sí, efectivamente. Un placer que nos acompañes esta noche. Muchas gracias por haber contado conmigo. A su lado está Rafa Rodríguez de León. Rafa, buenas noches, bienvenido. Hola, Pilar. Rafa forma parte del equipo de redacción de Paralelo 36 y es licenciado en Historia, en Derecho y en Ciencias Políticas. Ya era hora de que estuvieras aquí delante de las cámaras. Trabajamos mucho por detrás, pero está bien que en algún momento aparezcas también en la casa de toda la gente que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pino, buenas noches. Pino repite, también es compañero en Paralelo 36, activista político, licenciado en Geografía e Historia. Bienvenido de nuevo. Gracias, Pilar. Y un activista vive con intensidad los momentos que estamos viviendo en esta campaña electoral, ¿no? Claro, es lógico. Pues ¿no? ahora... Porque a todos nos interesa lo que pueda ocurrir el día 20. Claro que sí, ahora compartirás con nosotros tus criterios y tus opiniones. Y Manolo Prieto, buenas noches, Manolo, un placer. Buenas noches, Pilar, encantado de estar aquí con vosotros, de compartir con gente tan preparada una tarde, porque además el tiempo es muy interesante. Sí, yo creo que estamos viviendo un escenario muy importante. Muy bonitos de analizar y en fin, para todos los ciudadanos es importante lo que va a ocurrir y desde luego, pues nos está descuajaringando algunos de los que opinamos de estas cosas, pues los resultados y lo que puede ocurrir a partir del domingo, con lo cual estoy encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Manolo tiene una gran experiencia en estas tareas de análisis político. Él es periodista, es el delegado de A3 Media en Andalucía, director regional de Onda Cero, vinculado a A3 Media desde el comienzo prácticamente en Andalucía, ¿no? Ha editado y presentado... Con pantalón corto, entramos ahí. Pero porque empezaste fantástico. muy chico, empezaste siendo muy chico. Chico. Bueno, pues con ellos y con todos ustedes, por supuesto, vamos a hablar esta noche sobre esta campaña electoral apasionante, sin duda. Y empezamos, como habitualmente, con la opinión del director de esta casa, del director del Correo de Andalucía, Óscar Gómez. Ahí le tienen. Llega a su fase decisiva una campaña electoral que parece estar siendo decisiva como nunca antes en el periodo democrático. El porcentaje de indecisión y los resultados igualados a priori y según las encuestas en las grandes capitales por parte de las 4 principales fuerzas políticas hacen que cada voto cuente más que nunca, que se cuiden los tonos y los mensajes más que nunca y que se valore cuidadosamente y más que nunca cada aparición pública y cada acto de campaña. Lo que ocurrirá con el Gobierno de España, que a partir del próximo lunes lo será en funciones, no podremos saberlo ni siquiera después del escrutinio, porque una de las únicas certezas que a 4 días de las elecciones generales tienen los votantes es que será necesario un pacto para investir al presidente del Gobierno. Ya desde esta semana se admiten siquiera como posibilidad esas alianzas y este hecho también ha irrumpido en la campaña electoral para modificarla. La pregunta es si los propios ciudadanos están atentos a esos giros, a esos detalles para decidir en consecuencia qué papeleta escoger el domingo. Bueno, pues entramos directamente en harina. Óscar planteaba que es una campaña decisiva
y paradójicamente con un gran número de indecisos todavía, según las encuestas. Sobre todo yo estoy de acuerdo con una cosa que acaba de decir Óscar que me parece muy correcta, y es que es posible que el domingo por la noche nos vayamos a dormir Sin saber. incluso el lunes amanezcamos todavía y pasarán probablemente hasta más días sin saber exactamente cuál va a ser el gobierno de España. Porque es cierto que estas elecciones, no tanto la campaña, que me está pareciendo pues un poco, no sé, aburrida. Yo creo que todos, cualquiera de nosotros probablemente que tenemos edad, hayamos vivido campañas más interesantes. Pero en cuanto a los resultados sí que son, desde luego, las más inciertas y las que podemos tener un periodo de análisis mucho más largo que en anteriores ocasiones, y por tanto es verdad lo que decía Óscar, ¿no? A lo mejor el domingo nos vamos a dormir Sin saber. y no sabemos ni quién es el presidente, ni cuál va a ser la composición del gobierno, ni cómo se van a establecer esos pactos, ¿no? Parece claro que no habrá mayoría absoluta monocolor en las próximas Cortes Generales. Eso al menos lo apuntan todas las encuestas. Eso y una posible victoria del Partido Popular. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que no nos debe de preocupar excesivamente la formación de gobierno. Es decir, que en todos los sistemas democráticos de los estados de nuestro entorno, pues es normal que no haya mayorías absolutas. La excepción son las mayorías absolutas. Y por eso yo creo que deberíamos de, por lo menos, yo quiero expresar algo muy particular, ¿no?, que estoy sintiendo en estas elecciones, que yo estoy muy contento, la verdad, o sea, estoy muy contento. Hay un estado de ánimo Sí, estoy muy efervescente contento. en mucha gente, Porque ¿no creéis? La crisis ha producido tanto sufrimiento, que no sabíamos cómo iba a poder desembocar, ¿no?, las cosas, ¿no? Sí, estábamos esperando a que algo... Y yo creo que la ciudadanía está dando un ejemplo de madurez democrática tremenda. Es decir, estamos asumiendo la importancia de lo que significa el voto. O sea, el voto es algo muy, muy especial. Sí, es un derecho que se ejerce de una manera totalmente distinta al resto de los derechos. O sea, el voto exige que se haga junto con los demás. Es un derecho que no se puede ejercer en solitario. Hay que ejercerlo junto con los demás. Con las demás personas, Con te las demás refieres, con personas. el conjunto de la sociedad. Y por eso está tan reglado, por eso hay que votar un día de una manera determinada. Y además el voto inmediatamente se convierte en anónimo, porque es un derecho que no nos individualiza, sino que lo que produce es una voluntad colectiva. Es el derecho que construye derecho. Qué bonito suena eso. Sí, no, es así, ¿no? Sí, sí. Por eso es muy especial. Entonces, frente al sufrimiento que ha producido la crisis, la ciudadanía ha hecho fuerte con su voto. Y en vez de tener pues derivas, como a lo mejor estamos viendo en Francia o como estamos viendo en otros países de la Unión Europea, ha optado por una salida democrática y por ampliar la vía de la política. Es decir, teníamos una vía estrecha, Claro. y en estas elecciones va a haber una vía ancha. Y yo creo que eso es, bueno, pues para felicitarnos, independientemente del resultado, sino es la canalización de una situación tremenda que hemos vivido y estamos viviendo a través de un resultado absolutamente democrático. Y bueno, yo creo que por eso me siento especialmente Feliz. Y comprometido, ¿no?, con lo que estamos viviendo. Yo no estoy tan contento como Ramón. ¿Tú no? No. ¿Por qué? A ver. Entre otras cosas porque los que van a votar y las que van a votar pues son los mismos, menos los abstencionistas de 2011 y la gente que se incorpora nueva, con un porcentaje de abstención de cerca del 50% entre la gente joven. Eso es lo que apuntan. Bueno, antes quería decir que lo que estamos haciendo aquí es elucubrar, porque Sí. lo que tenemos son Evidentemente. Hacemos hipótesis. tenemos 4 ideas fijas Pero que no tú lo estamos has haciendo aquí, planteado. José Antonio, llevamos ya un par de años o 3 elucubrando todo, ¿eh? Sí, pero, por ejemplo, el 15M fue antes de unas elecciones generales que dieron una super mega mayoría absoluta al Al PP. Partido Popular, efectivamente.
Sí, pero yo creo que es el antecedente remoto. Es verdad que se cruzó esa campaña. Yo me gustaría decir que, en primer lugar, como mínimo, tenemos que tener una cierta precaución. Porque es cierto que hay un mayor interés por la opinión política y por el interés de la política, pero no hay por la movilización. En los últimos 2 años la movilización ha sido menor que en los años anteriores. Y eso es una constatación. Ahí está el tema de las huelgas, el tema de las manifestaciones, sí, en todo el Estado. Quizá porque alguna gente pretendía que ya tenía una solución, un recambio, primero con Podemos y luego con Ciudadanos, ¿no? Ante lo que se estaba dando de una pérdida de prestigio, de credibilidad, tanto del PP como del PSOE. Pero, y ahí es donde digo que no tengo tanta... Y va a haber un par de puntos de aumento de la participación, 3 en el mejor de los casos. Pasar del 69, 68 y pico, 69 al 71, al 72, no va a haber mucho más. El problema es que, cierto, que aquí no tenemos un UKIP, protofascista y xenófobo como en Inglaterra, no tenemos Le Pen y el Frente Nacional, no tenemos siquiera la extravagancia del Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en Italia, no tenemos todos los partidos de extrema derecha que están triunfando en los países del este. Es cierto, hay una vinculación, pero mi opinión personal es que en estas elecciones el bloque de derecha, que es lo que pierde el PP y lo recoge Ciudadanos, va a ser superior, va a tener mayor apoyo popular que el bloque de izquierda, aunque Podemos no se quiera situar en la izquierda, que es la suma de PSOE-Podemos. Y con una, entre comillas, difícil papeleta para la gente de Izquierda Unida. Entonces, lo que nos espera después del 20, que yo lo que espero es que dure poco, que sea una legislatura que dure muy poco, es que el voto de derecha no se va a ver, porque el IBEX y los medios de comunicación de masa, todo el mundo dice que todavía en Occidente, no solamente en Estados Unidos, sino en Occidente, el 70% de la ciudadanía recibe información política a través de la televisión. Básicamente. No por mucho esfuerzo que hayan hecho las redes sociales. Por tanto, mi precaución es que la derecha va a seguir gobernando en España. Bueno, Nale, tenemos un optimista y un pesimista. ¿Cuál es tu análisis sobre...? Yo soy escéptica. Está bien, es una buena posición. Sobre todos los debates que se han podido hacer antes. Primero porque en el 2011 se votó a la derecha masivamente con una esperanza que no se ha cumplido. Ahí hay un montón de personas que, indecisos o no, prestaron su voto, y digo prestaron porque no se lo han regalado, al Partido Popular, y ahora mismo se estarán o arrepintiendo o por lo menos poniendo en duda que ese voto haya servido para algo, puesto que la situación económica, pese a todos los debates que quiera hacer y toda la contundencia con la que quiera dar unos datos económicos y macroeconómicos que son falsos, entonces yo creo que la gente que recibe esta información, incluso por televisión, que ciertamente la franja de edad que recibe esta información es de 55 años para arriba, hasta todas las personas que están en esa edad son las que reciben masivamente esta información a través de la televisión. Sin embargo, por abajo, las bolsas que están accediendo a la información la están haciendo a través de las redes sociales. Entonces, tú dices que no hay muchos indecisos o que el nuevo voto, a lo mejor quizás, según el censo, los nuevos votantes son pocos, pero es que hay muchísima bolsa de gente que nunca ha querido votar porque no se ha sentido identificada y sin embargo ahora o se ve la necesidad o se ve más identificado con alguna de las fuerzas. Date cuenta de que ahora mismo hay 4 o 5 fuerzas para obtener la amabilidad de la gente. Yo creo que no se sabe, creo que los indecisos van a dar una sorpresa y la gente que no ha votado nunca también. Yo creo, si me permitís, sí, de claro. lo que hablabas de optimistas y escépticos, pesimistas en esta charla de esta noche, que es que estamos hablando de dos cosas. Yo todavía no he entendido, José Antonio, por qué el momento no le parece interesante, que era lo que decía Rafael Rodríguez, que desde luego, a mí personalmente, el momento en sí. Luego pasamos a la elucubración de los resultados y de si los indecisos y de si la participación, que está por ver, que también dudo de que efectivamente no haya también algún cambio sustancial en cuanto a participaciones interiores, fundamentalmente por lo que decía Rafa, porque el momento, especialmente el económico y el social, es tan duro que de alguna manera, seguro, esto va a producir
ya está produciendo, se haya movilizado, haya habido menos huelgas o no en los últimos años en España en comparación a los 2 o 3 previos, yo creo que sí se van a producir cambios importantes en cuanto a la participación, en cuanto a los resultados y tal. Pero son dos cosas distintas las que hablamos, porque una es acerca del momento, que sí que me parece interesante, y otra acerca del resultado. Claro. Y el momento es interesantísimo. Nos pongamos... Yo no lo he negado. Por eso te decía que es que tú habías introducido otro elemento que no era exactamente al que se refería Rafa. ¿Y por qué es el momento interesantísimo? Pues porque se está de alguna manera demostrando, por circunstancias económicas, tal, la insolvencia del sistema. Y el sistema va a desembocar en unos resultados absolutamente nuevos este domingo, seguramente, que serán unos resultados en los que se rompe el marco mental del bipartidismo en España, que desde hace 40 años han estado en la alternancia, quitando la UCD, PP y PSOE. Eso se va a romper. Y si no se va a romper, más de uno tendría que dedicarse a... No se rompen los bloques. No, pero aparecen otros actores que son relevantes. No, y hasta en eso no estoy del todo de acuerdo, José Antonio. No se rompen los bloques porque es verdad que al final, en el fondo de cada uno de nosotros, pues perviven determinados modelos, izquierda, derecha, básicamente y tal, ¿no? Pero sí se rompen los bloques. Esta crisis tiene también algo que ver con que la gente está ya harta de la ideologización de los semáforos. La gente quiere una política más, creo yo, más práctica. La gente ya no se traga solo el discurso que le dé a alguien por ser de izquierda o a alguien por ser de derechas. De hecho, vamos a tener en contubernio y en confrontación, aparte de los que en una lista vienen muchos partidos, sí. Vamos a tener a 3 o 4 partidos de izquierdas, 3 o 4 de derechas. O sea, obviamente hay un marco general, ideológico, pero hay un marco general de algo que decía Rafa, de la saturación en una situación vital muy gorda de la gente. Y eso es muy interesante, José Antonio. Hombre, yo no sé lo que pasará el domingo, pero que pasemos a tener un parlamento... Ojo, que en el parlamento actual hay 14 o 15 partidos, ¿eh? Sí. Claro, no. Sí, pero no tantos grupos. Pero no tantos grupos parlamentarios. No grupos tan grandes. Claro. No, pero respecto a lo que dice José Antonio Pino, por supuesto que creo que los politólogos dicen que en España es el país de la Unión Europea en donde más fiel es el voto de bloque ideológico, el más, y sin embargo donde más volatilidad hay en los partidos, en el voto, que cambian los partidos que conforman los bloques dentro de cada una de las dos grandes opciones, izquierda y derecha. Pero es que, y eso tiene explicaciones históricas y tiene explicaciones complejas, ¿no? Pero es que el que cambie la correlación de fuerzas dentro de cada uno de los bloques es un tema determinante, es decir, que no haya por primera vez una derecha única, claro, sino que la derecha esté dividida, en dos, que no haya una hegemonía absoluta del también, PSOE, sino que haya una mayor pluralidad en la izquierda. Eso cambia por completo el panorama y lo está cambiando la gente con muchísima prudencia. Y eso no se había producido, Rafa. Nunca. Es decir, eso convierte de una democracia muy limitada, no jurídicamente, sino materialmente, en una democracia mucho más muchas plural, posibilidades. Claro. De todas maneras, creo que cuando se hace esa corriente de decir estos bloques son de izquierda, estos bloques son de derecha, no hemos visto o no hemos tenido en cuenta que Ciudadanos está jugando un papel ambiguo que, por ejemplo, está apoyando aquí en Andalucía, por ejemplo, al Partido Socialista en esta legislatura, o por menos de momento, y que lo mismo es un comodín que lo mismo puede ser de izquierda o de derecha, depende de cuál es la fuerza importante. ¿Pero porque hay que fijarse importante. Específicamente en Ciudadanos o porque te sorprende porque en relación a los demás? No, si a mí no me sorprende, si a mí al revés. Es que no entiendo. Porque él está fragmentando en dos grupos y está diciendo, hay un grupo de derechas que si se suman son Ciudadanos, ha sumado Ciudadanos al Partido Popular. Eso Sin es lo embargo, que yo frente a esa distinción digo que es un partido comodín. Es decir, que si hay el PSOE, por ejemplo, pudiera ganar muchos votos en estas elecciones, se puede apoyar en Ciudadanos posiblemente. En Castilla-La Mancha. Dale, si la media de las encuestas, que las tenemos todo el mundo, que eso se publica,
que marcan tendencia, es decir, ninguna cierta, pero marcan tendencia. La mayoría de las encuestas dice dos cosas. Una, no es posible un gobierno, otra cosa es apoyar desde fuera a un gobierno en absoluta minoría, suponiendo que el PP sea la primera fuerza política. No es posible un gobierno del bloque de PSOE-Podemos, tendría que ser un tripartito PSOE-Ciudadanos-Podemos, cosa que es imposible. Sin embargo, sí es posible, con esa tendencia media de las encuestas, un gobierno PP-Ciudadanos, sí es posible. Pues a lo mejor con la cabeza de Rajoy y demás. ¿Eso qué significa? Claro, el bipartidismo ha tenido validez porque recogía el sentir mayoritario de un Estado en el que desde los años 80 hasta hace 5 o 6, hasta el 2007, pues no ha parado de tener un crecimiento económico. Otra cosa era la distribución del tema, en el que de hecho algunos planteábamos cosas que eran absolutamente minoritarias, el tema de la especulación financiera, el tema del ladrillo, el tema de la ecología política que estaban destrozándolo todo. Todas esas cosas nadie los escuchaba. Claro, con una situación donde hay unas hartas de recortes, leyes autoritarias, recorte de libertad, recorte de la sanidad, recorte de no sé cuánto, es lógico que la gente se plantee. Pero si la tendencia de las encuestas, que era un poco lo que yo quería decir, en el sentido de no estar tan contento como estaba Rafa, en el sentido de que es cierto que hay una movilización, y es verdad, y yo le reconozco a él lo que dice, que estamos en un momento de flujo, es decir, el flujo todavía va hacia arriba, por eso yo creo que esta legislatura va a ser corta y el flujo continuará y tendrá otra repercusión también en la representatividad. Pero lo que creo, sinceramente, es que como la gente conservadora, es decir, la gente puede estar mal, pero ya el sistema introduce temas como la cadena perpetua, el rocío, la nación española, el patriotismo, el terrorismo, no sé cuánto, y ubica a la gente en bloque. Y eso, y con mucha inteligencia. El IBEX 35 tiene a los mejores gurús y a los mejores gente para decir dónde se tiene que situar. Y al final, es lo que yo creo, desgraciadamente, el bloque de la derecha va a seguir triunfando después de estas elecciones. Pero yo todavía no termino de entender exactamente cuál es el planteamiento. El planteamiento es que las políticas o las cosas no van a cambiar, José Antonio. Es que no lo entiendo. No sé yo. Grosso modo, no. A ver, Rafa Sí. quería... Claro, porque si digo otra cosa, es decir, por primera vez, aparte de los liderazgos nuevos, esto era muy aburrido, ¿eh? Sí. Estaba siempre la misma gente aquí, saliendo por las teles, en la radio, no sé qué, y ahora resulta que se escandalizan todo, coño, perdón, que están saliendo 2 o 3 más, pues claro, pues por supuesto que están saliendo, pero sobre todo, lo que está ocurriendo es que esta política de calma chicha, que durante muchos años hemos llevado, se ha empezado a remover y de una manera muy profunda. Yo no sé si eso es de izquierda o de derecha. Lampedusa. No. Bueno, vamos a ver. Cuando llegan los partidos y te dicen, oiga, que es que el Senado lo voy a quitar, y los otros no dijeron nada. Cuando llega alguien y te dice, el Consejo General del Poder Judicial tampoco me gusta, eso lo voy a quitar. Por cierto, las diputaciones, ¿Para qué? a ver qué podemos hacer con ellas, porque de esta manera, eso no me lo habían dicho a mí el PP y el PSOE con esa claridad con la que Ciudadanos, Podemos particularmente, bueno, estamos hablando de otra cosa, me lo están diciendo en los últimos tiempos. ¿Y el contrato único? Bueno, y el contrato único, Quería pero han removido... intervenir porque Venga. es que me parece que se ha centrado, que Manolo Prieto ha centrado bien el debate. El debate es, ¿estas elecciones van a implicar un cambio profundo o no? efectivamente. Ese Claro, es el meollo de lo que estamos discutiendo, hombre, Sí. y hay muchos puntos de vista. Ujú. Mi opinión es que rotundamente sí, Y la mía también. rotundamente Yo sí. me apunto al sí también. la ¿no? Y mía también. quería simplemente, muy brevemente, explicarlo, ¿no? Es decir, yo creo que el cambio se va a dar porque la ciudadanía en España ha tenido una clara identificación con la democracia. Es decir, las movilizaciones son imprescindibles, pero no son un fin en sí mismo. Las movilizaciones sirven para tener conseguir un objetivo. hegemonía y que las fuerzas políticas del cambio puedan tener lo que no les da el dinero ni los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y la ciudadanía en España ha tenido una clara identificación con la democracia porque además ha utilizado el principio de precaución, que es un principio muy ecologista. Es decir, primero le da, ante la crisis, le da el poder al Partido Socialista en el 2008. Ujú. ¿Acordáis que desde Paralelo decíamos la crisis y nadie nos echaba mucha cuenta, ¿no? Y ante un fracaso en su gestión,
en un sistema bipartidista le otorga Al Partido Popular. la posibilidad, pero como también ha fracasado, lo que ha hecho ha sido cambiar las reglas del juego. Y esto que estamos viendo es un cambio en las reglas del juego. Es decir, se ha pasado del bipartidismo al pluralismo. Al pluralismo. Bueno, se ha pasado. Sí. Parece que se va a parece. pasar. De todas- Bueno, quiero decir, vamos, yo creo que ha sido una certeza estadística el que esto va a suceder. Pero esto no es solamente lo importante. Lo importante es que probablemente esto implique un cambio constitucional, no digo en esta legislatura ni cuándo, Por pero ejemplo. la dinámica Sí, es va de en esa que dirección. no hay más remedio que dar una respuesta en el cual lo que es la legitimidad de origen constitucional se tiene que renovar en una legitimidad de ejercicio y de renovación de la Constitución. Y eso significa cambiar las reglas de la convivencia en España. Por eso Dejad es, que... Termina, no termina. no. Que digan Ale algo porque nos vamos a ir a publicidad y Yo vamos a lo seguir único- después. Lo único que quería decir es que me parece que ahora hay una conciencia política no partidista muchísimo más grande en la ciudadanía de lo que había hace 4 años. Que eso es gracias al 15M. Yo creo que precisamente si nos tenemos que congratular de algo es que estos debates que antes no estaban en las mesas de camilla de las casas, sino que estaban más en otros foros, en otros sitios, se ha instalado en las casas. Y yo creo que eso es uno de los motivos principales por los que tenemos esta expectación ante estas elecciones, porque van a ser las primeras elecciones después de que la gente haya tomado conciencia de que la política no son los partidos, que se puede ser apartidista pero no ser apolítico, y que todo lo que está pasando alrededor nuestro está en la llave nuestra, que de momento es el voto, pero que también esperamos que sea una actitud muchísimo más activa por parte de la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar ahí durante unos minutos nada más mientras vemos algo de publicidad, pero enseguida estamos de vuelta y esperamos que en su mesa camilla les esté interesando nuestro programa y que, igual que nosotros, sean cualquier cosa, pero no sean neutrales. Volvemos enseguida. Hasta ahora.